La vida en Málaga transcurría como un río tranquilo, con sus aguas cargadas de rutina y costumbres. Cada mañana el sol se asomaba por el horizonte iluminando las calles empedradas y los bares donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el bullicio de la gente. La Semana Santa se acercaba y la ciudad se preparaba para la explosión de colores y emociones que traía consigo. Sin embargo, en mi interior, todo parecía estancado. Mi matrimonio había caído en una monotonía que me resultaba insoportable. Las conversaciones con mi esposo se limitaban a temas triviales, las cuentas del mes, la salud de los hijos y los planes para el fin de semana. No recordaba la última vez que habíamos compartido un momento genuino, uno que realmente nos conectara. Mirando a mi alrededor, me preguntaba si esta era la vida que había deseado. Me sentía atrapada entre el deber familiar y un deseo latente que apenas comenzaba a reconocer. La relación con mi hijo también había cambiado. Era un joven universitario que comenzaba a forjar su propio camino. Su mejor amigo, un chico encantador y lleno de energía, frecuentaba nuestra casa con regularidad. A menudo lo veía reírse y compartir confidencias con mi hijo, mientras yo observaba desde la distancia. En esos momentos una punzada de celos me atravesaba, él confiaba más en su amigo que en mí. Esa conexión entre ellos me hacía cuestionar mi papel como madre. Una tarde, mientras preparábamos una reunión familiar para celebrar su cumpleaños, noté una mirada cómplice entre ellos que me dejó helada. Era una chispa de complicidad que no podía ignorar. La forma en que se sonreían me hizo sentir como si estuviera fuera de lugar en mi propia casa. Esa sensación se transformó en algo más profundo cuando él se volvió hacia mí y nuestras miradas se cruzaron brevemente. En ese instante algo cambió dentro de mí. El aire estaba cargado de tensión cuando nos sentamos todos juntos a la mesa. Las risas resonaban mientras compartíamos anécdotas del pasado, pero yo no podía dejar de pensar en esa mirada compartida. La atracción hacia el amigo de mi hijo era innegable, su energía juvenil contrastaba con la rutina apática que había abrazado durante años. Me pregunté si podía permitirme sentir algo por alguien tan cercano a mi familia. Mientras servía la comida, mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido. La idea de escapar de esta vida monótona me seducía cada vez más. Sin embargo, sabía que cualquier paso en esa dirección podría tener consecuencias devastadoras para todos nosotros. Esa noche no pude dormir, las imágenes del día danzaban en mi mente como sombras inquietantes. Quería encontrar respuestas, pero también temía lo que podría descubrir sobre mí misma y mis deseos ocultos. La Semana Santa comenzó a invadir las calles con su bullicio habitual, las procesiones llenaban cada rincón con fervor religioso y pasión popular. Caminando por las calles adornadas con flores y luces brillantes, sentí como cada paso resonaba con mis dudas internas. En medio del torbellino emocional que vivía, decidí acercarme al amigo de mi hijo para hablar sobre esa conexión inesperada entre nosotros dos. La idea me aterrorizaba, sin embargo había algo dentro de mí que anhelaba explorar lo desconocido. Al final del día, el peso del secreto comenzó a presionar sobre mis hombros como una losa pesada. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme por completo en este laberinto emocional sin salida aparente. La incertidumbre crecía dentro de mí mientras me dirigía hacia nuestro encuentro, cada paso era un eco del dilema al que me enfrentaba, ¿sería capaz de arriesgarlo todo por un deseo prohibido? El aire en el bar era denso, impregnado de risas y conversaciones animadas. Me senté en una mesa apartada, con la vista fija en la puerta, esperando su llegada. La ansiedad se mezclaba con una extraña emoción que no lograba identificar del todo. No era solo el deseo, era el anhelo de sentirme viva de nuevo, algo que había creído perdido entre las rutinas y responsabilidades del día a día. Cuando entró, su presencia iluminó el lugar. Su sonrisa era contagiosa, y por un momento olvidé la culpa que me consumía. Él se acercó con confianza, como si supiera lo que pasaba por mi mente. Las palabras fluyeron entre nosotros con facilidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de trivialidades al principio, sin embargo pronto las conversaciones se tornaron más profundas. Me sorprendió su madurez. No era solo el mejor amigo de mi hijo, había crecido y se había convertido en alguien interesante y perspicaz.
Mientras hablábamos, los recuerdos de mis años de juventud comenzaron a aflorar, la libertad, la pasión y los sueños que parecían tan lejanos ahora. La conexión entre nosotros se hacía cada vez más palpable. En un momento inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un roce ligero pero suficiente para encender una chispa entre nosotros. La mirada en sus ojos me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre mí misma y mi vida familiar. ¿Era posible encontrar felicidad en medio de esta confusión? La conversación fluyó hasta que decidimos salir a dar un paseo por la playa de la Malagueta. El sonido de las olas rompía contra la orilla mientras caminábamos juntos bajo las estrellas. El aire fresco me llenó los pulmones y me hizo sentir viva nuevamente. Cada paso junto a él me acercaba más a una decisión que sabía que cambiaría mi vida. Al llegar a un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas, nos detuvimos. Miradas intensas se cruzaron, el mundo exterior desapareció por un instante. Fue entonces cuando nos besamos. El roce de sus labios contra los míos fue electrizante y liberador al mismo tiempo. En ese momento, todo lo demás dejó de importar. Sin embargo, al regresar a casa, el peso del secreto volvió a aplastarme como una ola imparable. Al abrir la puerta, vi a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. Mi corazón se detuvo un segundo, sabía que algo no estaba bien. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz grave. Las palabras se me atragantaron en la garganta mientras buscaba una respuesta convincente para ocultar lo que había sucedido esa noche. La culpa me inundaba al darme cuenta de que había cruzado una línea invisible entre el deber y el deseo. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para justificar mi tardanza, comprendí que ya nada sería igual. Las decisiones tomadas esa noche resonaban en mi mente como campanas de alarma, no podía escapar del dilema al que me enfrentaba. El silencio se hizo eterno mientras él esperaba una respuesta que no tenía preparada. En ese instante crucial, comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro donde mis deseos podían florecer sin restricciones. La incertidumbre me envolvía mientras miraba a mi esposo a los ojos, su mirada reflejaba desconfianza e inquietud por lo desconocido que acechaba tras mis acciones recientes. Era evidente, cualquier paso en falso podría llevarnos a un desenlace irreversible. La noche prometía ser larga y tensa. Sabía que tenía mucho más por enfrentar antes de encontrar alguna forma de reconciliar mis sentimientos contradictorios. El bar estaba lleno de vida, risas y conversaciones que se entrelazaban en un ambiente festivo. La Semana Santa se acercaba, y la ciudad vibraba con una energía palpable. Sin embargo, en medio de esa algarabía, mi corazón latía con un ritmo diferente, marcado por el secreto que compartía. La presión de mantener nuestra relación oculta pesaba sobre mis hombros como una losa. Aquel encuentro fue planeado con cautela, elegimos un rincón apartado donde las sombras podrían protegernos. La música sonaba a lo lejos, pero para mí, solo existía el murmullo de nuestras voces. Mientras hablábamos, la conexión entre nosotros crecía más fuerte, como si el mundo exterior no importara. Nuestros labios se encontraron en un instante robado, fugaz pero intenso. La culpa me atravesó como una corriente fría, pero la emoción de ese momento era innegable. De repente sentí una mirada fija en nosotros. Un grupo de amigos en la mesa contigua pareció reconocerme. Mi pulso se aceleró, la posibilidad de ser descubierta me llenó de pánico. Las risas que antes me parecían alegres ahora resonaban como ecos amenazantes. Intenté disimular mi inquietud mientras continuábamos conversando, pero el ambiente se tornó tenso. Quizás deberíamos irnos, sugerí con voz baja, intentando sonar despreocupada. Él asintió aunque su expresión revelaba que también sentía la presión del momento. Salimos del bar con pasos apresurados y nos dirigimos hacia la playa de la Malagueta. La brisa marina acariciaba nuestro rostro y traté de encontrar consuelo en el sonido suave de las olas rompiendo contra la orilla. Pero incluso aquí, bajo el manto estrellado del cielo nocturno, la realidad me perseguía. ¿Realmente podemos seguir así?, pregunté al fin, incapaz de contener mis pensamientos más oscuros. A pesar del deseo que ardía entre nosotros, había un abismo que no podíamos ignorar.
No tengo respuestas fáciles, dijo él con sinceridad. Pero cada vez que estoy contigo siento que todo es posible. Su voz era un susurro lleno de promesas vacías y anhelos compartidos. La conversación se tornó más profunda mientras caminábamos por la orilla, compartimos sueños y temores ocultos. Sin embargo, cada palabra también traía consigo el peso del engaño que cargábamos. La culpa seguía acechando como una sombra oscura detrás de cada rayo de luz que encontrábamos juntos. De repente vi a lo lejos una figura familiar acercándose a nosotros por el paseo marítimo. Era mi hijo. El corazón se me detuvo por un instante, su presencia era una señal clara del peligro inminente que enfrentábamos. Me pregunté cómo reaccionaría al verme allí con su mejor amigo. La sensación de estar siendo observada me invadió nuevamente y el aire se volvió pesado a mi alrededor. El tiempo pareció detenerse mientras él avanzaba hacia nosotros sin darse cuenta del secreto que nos unía ni del abismo emocional en el que estábamos atrapados. Aquel encuentro fortuito no solo amenazaba nuestra relación secreta, también podía desmoronar mi vida familiar por completo. En ese momento comprendí que estaba al borde del precipicio y cualquier paso en falso podría cambiarlo todo para siempre. La tensión en el aire era palpable mientras él se acercaba. Mi corazón latía con fuerza, un recordatorio constante del secreto que compartíamos. La mirada de mi hijo se cruzó con la de su amigo, y en ese instante, la realidad se volvió borrosa. El bar estaba lleno de risas y conversaciones, pero para mí, todo se reducía a ese momento crítico. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi hijo con un tono que delataba su sorpresa. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una sombra que amenazaba con desvelar lo que intentábamos ocultar. Su amigo sonrió nerviosamente, pero yo vi cómo sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía. La culpa me devoraba por dentro mientras intentaba mantener la compostura. Después de un rato, logramos salir del bar sin levantar más sospechas. La noche estaba fresca y el murmullo del mar en la playa de la Malagueta se mezclaba con mis pensamientos confusos. Caminamos juntos por la orilla, los pies descalzos tocando la arena fría. Era un momento perfecto y a la vez cargado de peligrosidad. Necesitamos hablar, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Asentí sin poder encontrar las palabras adecuadas. Nos sentamos en un banco cercano y me miró a los ojos con una intensidad que me hizo dudar de mi propia decisión de seguir adelante con esto. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó, su voz temblorosa revelando su vulnerabilidad. Las olas rompían suavemente en la orilla, como si quisieran arrastrar nuestras preocupaciones lejos de nosotros. No lo sé, respondí al fin, sintiendo como las palabras resonaban vacías entre nosotros. Pasamos horas hablando sobre lo que significaba nuestra conexión y las consecuencias que podría tener para ambos. Era evidente que había algo más profundo entre nosotros, una chispa que no podía ser ignorada ni reprimida por más tiempo. A medida que conversábamos, las risas y los gritos lejanos se desvanecieron en el fondo de mi mente. Cuando finalmente decidimos dejar atrás nuestras dudas por esa noche, nos perdimos en el momento. Pasamos la noche juntos, una mezcla extraña de felicidad y miedo al mismo tiempo. Había algo liberador en compartir ese instante lejos del mundo exterior y sus juicios. Sin embargo, al salir del lugar donde habíamos estado ocultos tras las sombras de nuestros deseos prohibidos, me encontré cara a cara con mi hijo al entrar al bar donde estábamos antes. Su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión, no había forma de escapar ahora. El tiempo pareció detenerse nuevamente mientras él nos observaba a ambos desde la entrada. En su mirada había preguntas sin respuesta que podrían cambiarlo todo. Sentí como el peso de mi decisión caía sobre mis hombros como una losa pesada. No puede ser, murmuró mi hijo apenas audible mientras yo me quedaba paralizada ante esa revelación inminente. La vida familiar que había construido durante años pendía ahora de un hilo frágil e inestable, el abismo emocional se hacía más profundo cada segundo que pasaba frente a su mirada incrédula y dolida. La tensión en el aire era palpable y cada segundo se sentía como una eternidad. Mi hijo, con su mirada llena de dolor, me hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta al embarcarme en esta relación prohibida. La culpa me consumía, pero también había una chispa de emoción que no podía ignorar.
La vida que había llevado hasta ahora se desmoronaba frente a mí. A medida que los días pasaban, la presión por mantener el secreto aumentaba. Mi esposo parecía más distante y sus miradas inquisitivas se volvían cada vez más frecuentes. En una ocasión, mientras preparaba la cena, lo vi observarme desde la puerta del salón. Su expresión era de preocupación, y eso me hizo sentir aún más inquieta. La idea de que él pudiera sospechar algo me mantenía despierta por las noches. Una mañana recibí un mensaje del amigo de mi hijo que me hizo estremecer: necesitamos hablar. El simple hecho de recibir ese mensaje me llenó de ansiedad. ¿Qué quería decir con eso? A pesar del miedo que sentía, no podía evitar sentirme atraída hacia él. Decidí que debía reunirme con él para aclarar las cosas. Cuando llegué al bar donde habíamos acordado encontrarnos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las luces tenues y el murmullo de las conversaciones creaban un ambiente propicio para nuestras charlas furtivas. Pero al entrar, noté algo que me heló la sangre: no estaba solo. Una mujer joven reía a su lado, y esa imagen fue como un puñetazo en el estómago. Me quedé paralizada en la entrada mientras observaba cómo él le sonreía con complicidad. La conexión que había sentido con él parecía desvanecerse ante mis ojos, mi mente se llenó de dudas y celos. ¿Qué significaba esa mujer en su vida? ¿Era solo una amiga o algo más? La confusión invadió cada rincón de mis pensamientos. Me acerqué a la barra para pedir una copa y tratar de calmar mis nervios. Mientras esperaba, mis ojos seguían fijos en ellos. La risa compartida entre los dos resonaba en mis oídos como un eco doloroso. No podía evitar preguntarme si alguna vez había sido así entre nosotros, si realmente había significado algo o si solo había sido un capricho pasajero. Decidí darme la vuelta y salir del bar antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Pero justo cuando estaba a punto de marcharme, sentí su mano tocar mi brazo suavemente. Me giré lentamente para enfrentarle. Su expresión era seria y preocupada. ¿Por qué no me dijiste que vendrías?, preguntó, su voz cargada de reproche. No sabía que estabas aquí, respondí sin poder ocultar la decepción en mi tono. La conversación se tornó tensa rápidamente, cada palabra parecía ser un paso más cerca del abismo entre nosotros. Él intentó explicarse sobre la mujer a su lado, pero yo ya no escuchaba. La imagen de ellos juntos se repetía en mi mente como un mantra destructivo. Finalmente decidí dar un paso atrás y alejarme sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia la salida, sentí que el peso de mis decisiones caía sobre mí como una losa implacable. Al salir a la calle, el aire fresco golpeó mi rostro, pero no logró aliviar la carga emocional que llevaba dentro. El dilema entre el deber y el deseo se volvía más complejo cada día. Sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perder todo lo que había construido hasta ahora. Mientras caminaba por las calles empedradas de Málaga, las luces parpadeantes parecían burlarse de mí, el futuro era incierto y aterrador al mismo tiempo. El aire fresco de la noche me envolvía mientras buscaba un lugar donde pensar. Caminé sin rumbo, mis pasos resonando en las calles vacías de Málaga. La Semana Santa se acercaba y la ciudad comenzaba a llenarse de vida, pero yo me sentía más sola que nunca. Cada rincón me recordaba momentos felices, pero también mi creciente descontento. El peso de mis decisiones se volvía más pesado cada día. La conversación que había tenido con mi hijo aún resonaba en mi mente. Sus palabras, llenas de confianza y esperanza, contrastaban con la confusión que sentía por dentro. No podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto, atrapada entre el deseo y el deber. Me detuve frente a un bar tradicional, iluminado con luces cálidas que invitaban a entrar. Recordé las risas compartidas con amigos y familiares en ese lugar, pero ahora todo parecía distante. Decidí entrar, necesitaba un momento de distracción, aunque fuera breve. Pedí una copa de vino y me senté en una mesa apartada. Mientras observaba a la gente pasar, mi mente divagó hacia él. Su sonrisa, su forma de hablar con pasión sobre sus sueños. Todo eso me había atraído hacia él como un imán. Pero también sabía que esa atracción venía acompañada de consecuencias devastadoras. La culpa me consumía cada vez que pensaba en lo que estaba haciendo.
Al terminar mi copa, decidí salir al exterior para tomar aire fresco. La brisa del mar traía consigo el sonido lejano de las olas rompiendo contra la playa de la Malagueta. Me dirigí hacia allí, buscando consuelo en la familiaridad del lugar. Al llegar a la orilla, observé cómo el agua reflejaba las estrellas, era hermoso y trágico al mismo tiempo. De repente un mensaje llegó a mi teléfono, era él. ¿Dónde estás?, preguntó brevemente. El corazón se me aceleró al leerlo, no podía evitar sentirme emocionada y asustada al mismo tiempo por lo que eso significaba. Respondí con un escueto en la playa. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera acercarse. Su presencia iluminó la noche oscura como un faro en medio de una tormenta. Nos miramos sin decir nada durante unos segundos, las palabras parecían innecesarias entre nosotros. Pero entonces rompió el silencio y confesó lo que llevaba guardado desde hacía tiempo: no puedo dejar de pensar en ti. Su sinceridad hizo eco en mi corazón. La realidad se instaló entre nosotros como una sombra amenazante, sabía que esas palabras podían cambiarlo todo. Mi mente empezó a girar en torno a lo inevitable, hasta dónde estaba dispuesta a llegar por esta conexión. Las olas continuaban rompiendo suavemente mientras luchaba por encontrar una respuesta. La conversación fluyó entre nosotros, llena de emociones contradictorias y anhelos ocultos. Pero cada palabra también traía consigo el peso del secreto compartido y las vidas que estaban en juego, la mía, la suya y las de aquellos a quienes amábamos. Finalmente comprendí que no podía seguir así, tenía que tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. Mientras nos mirábamos intensamente bajo el manto estrellado, sentí como el futuro se desdibujaba ante mí como una pintura inacabada y llena de posibilidades inciertas. En ese instante crucial, escuché el sonido familiar del teléfono vibrando nuevamente, era un mensaje inesperado que podría cambiar todo lo planeado hasta ahora. El mensaje en la pantalla del teléfono era de él. Necesitamos hablar, decía, y mi corazón se detuvo por un instante. La incertidumbre me envolvió como una niebla densa, haciendo que cada respiración se sintiera pesada. Había llegado a un punto en el que las decisiones se volvían ineludibles, y ese mensaje era un recordatorio de que no podía seguir evadiendo la realidad. Mientras caminaba por la playa de la Malagueta, el sonido de las olas rompía el silencio de mis pensamientos. El aire salado y fresco me llenaba los pulmones, pero no lograba despejar la tormenta que había en mi interior. Recordé las risas compartidas con él, los momentos robados entre miradas furtivas y susurros al viento. Sin embargo, cada uno de esos recuerdos venía acompañado de un peso, el deber hacia mi familia. Al llegar a nuestro lugar habitual, un pequeño bar con encanto donde las sombras parecían hablar por sí solas, lo vi esperándome. Su expresión era seria, diferente a la ligereza que había caracterizado nuestros encuentros anteriores. Mientras nos sentábamos en una mesa apartada, noté cómo su mirada evitaba la mía. La tensión era palpable. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Pero él simplemente se quedó callado unos momentos más, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para romper el silencio. Finalmente habló. «Hay algo que no te he contado», dijo con voz temblorosa. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. «No soy quien crees que soy». Mis pensamientos comenzaron a desbordarse. ¿Qué podía significar eso? La confusión se mezcló con el miedo. Él continuó explicando que había estado lidiando con problemas familiares propios y que su amistad con mi hijo había sido también una forma de escapar de su realidad. Esa revelación me dejó atónita, sentí como el suelo temblaba bajo mis pies. Lo que había considerado una conexión pura ahora parecía estar manchado por secretos ocultos. La conversación se tornó más intensa mientras ambos compartíamos nuestras verdades más profundas y vulnerables. Pero a medida que hablábamos, la distancia emocional entre nosotros crecía, su confesión había cambiado todo lo que creía saber sobre él y sobre nosotros. Cuando finalmente decidimos salir del bar, la noche ya había caído por completo sobre Málaga. Las luces titilantes reflejaban en el mar como estrellas caídas, todo parecía tan distante y ajeno a nuestra realidad compartida. Caminamos en silencio hacia la playa, donde las olas susurraban secretos antiguos.
De repente él se detuvo y me miró a los ojos con una intensidad abrumadora. No puedo seguir así, dijo con tristeza evidente en su voz. Necesito alejarme. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, cada sílaba resonaba con una verdad dolorosa. La idea de perderlo me llenó de pavor. Pero también comprendí que quizás esa era la única forma de proteger a todos los involucrados, a mi familia y a mí misma. Mientras él se alejaba lentamente por el paseo marítimo iluminado por farolas tenues, sentí como una parte de mí se desgarraba al verlo marchar sin mirar atrás. Me quedé sola frente al mar, enfrentando mis decisiones y sus consecuencias inminentes. Con cada ola que rompía contra la orilla, comprendí que estaba al borde de perderlo todo, mi familia, mi estabilidad emocional y cualquier atisbo de felicidad personal que hubiera encontrado en esa relación prohibida. El futuro se presentaba incierto y aterrador, no sabía si podría enfrentar lo inevitable cuando regresara a casa esa noche. El sonido de las olas se mezclaba con el eco de mis pensamientos. Mientras me giraba para enfrentar la realidad, el aire salado de la playa parecía volverse pesado. Caminé lentamente hacia casa, cada paso resonando como un tambor en mi pecho. Tenía que prepararme para lo inevitable. Al abrir la puerta, el silencio era abrumador. Mi esposo estaba en la sala, su mirada fija en mí. La tensión era palpable como un hilo tenso a punto de romperse. No había necesidad de palabras, su expresión lo decía todo. La verdad había salido a la luz y no podía escapar de las consecuencias. ¿Dónde has estado?, preguntó, su voz temblando entre la preocupación y el enfado. No había forma de evadir esa pregunta, pero tampoco sabía cómo responder sin desmoronarme por completo. La imagen del amigo de mi hijo apareció en mi mente y con ella, todos los momentos que habíamos compartido en secreto. Estuve dando un paseo, respondí, intentando sonar natural, aunque mis palabras sonaban vacías. Su mirada se endureció aún más. Sabía que no podía ocultar lo que había hecho, las sombras de mis decisiones me seguían como fantasmas. ¿Un paseo, con él? La acusación era clara y directa. El dolor en su voz me atravesó como una daga afilada. No podía soportar el sufrimiento que había causado. En ese instante comprendí que cada elección tiene sus repercusiones y que había cruzado una línea irremediable. La conversación se tornó más intensa a medida que él demandaba respuestas. Hablamos sobre lo que significaba nuestra relación y cómo había llegado a este punto crítico. Cada palabra era un recordatorio del amor que habíamos compartido alguna vez y del vacío que ahora nos separaba. Esto no es solo un error, dijo con tristeza y rabia a partes iguales. Es una traición. Sus palabras resonaban en mi mente mientras intentaba encontrar una justificación para lo que había hecho. Pero no había excusas válidas, solo un deseo insaciable de sentirme viva nuevamente. Mi corazón latía con fuerza mientras él continuaba hablando sobre nuestro matrimonio y los años compartidos juntos. Era imposible no recordar los buenos momentos, las risas, los viajes, las pequeñas cosas cotidianas que habían construido nuestro hogar. Todo eso ahora parecía distante e inalcanzable. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó al final, su tono más suave pero cargado de desilusión. Esa pregunta me dejó paralizada, no sabía qué responder ni cómo enfrentar la verdad sobre mis sentimientos. La incertidumbre se apoderó de mí al pensar en lo que podría perder, mi familia, mi hogar y la vida que había construido durante tantos años. Todo por una conexión prohibida con alguien tan cercano a mi hijo. Mientras miraba sus ojos llenos de decepción, sentí como el mundo se desvanecía a mi alrededor. La lucha interna entre el deber y el deseo se intensificó hasta convertirse en un grito ensordecedor dentro de mí. En ese momento crucial, sonó el teléfono, era un mensaje inesperado del amigo de mi hijo: necesitamos hablar. Una sombra oscura se cernía sobre mí mientras comprendía que no solo enfrentaría las consecuencias ante mi esposo, sino también ante él. La decisión ya no era solo mía, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y sin salida aparente.